Ser podcast. Imaginen que este domingo España es campeona del mundo, pero Argentina dice que no, que el Mundial lo han ganado ellos, buena parte de la prensa les da la razón. También empiezan a circular por todas partes vídeos hechos con inteligencia artificial con los supuestos 12 goles de Messi. Hay celebraciones de argentinos en las calles. Ante esto, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo hay que actuar cuando la realidad ya no es un hecho, sino algo opinable? Y no lo pregunto por el fútbol, que con las cosas serias nadie se atreve, sino por los pilares de la democracia. Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable. Este es Donald Trump, que ha resucitado en las últimas horas su teoría de la conspiración, diciendo que en 2020 él perdió las elecciones, entre otras cosas, por la injerencia china. Y esto no es nuevo, esto es la estrategia de la extrema derecha, también se usa en España, cuestionando los resultados electorales, difamando la democracia, la prensa, los jueces, para así dar a entender que los contrapoderes ya no funcionan y que la única verdad posible es la suya. Y hombre, es verdad. Hay supuestas democracias con prácticas antidemocráticas. Hay políticos que deberían ser referentes morales y que son corruptos. Hay jueces que a conciencia no imparten justicia. Hay periodistas que no son periodistas, que son propagandistas puros. Pero esto no quiere decir que todo esté podrido, porque si no, ¿qué hacemos? Es decir, si ya todo es opinable, si la realidad depende de la percepción de cada uno, si no reconocemos la validez de las noticias, de las sentencias, de las elecciones, a no ser que gane mi equipo, ¿qué nos queda? Y aquí habrá quien diga, bueno, así nunca perdemos, así solo nos queda ser campeones del mundo, pero no. Ya les digo que no, que con esta estrategia de dinamitar los consensos compartidos, ganan muy pocos y perdemos casi todos. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y hoy comentamos la actualidad con Jesús Maraña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sara González, ¿qué tal? Buenas noches. Y Mariano Alonso, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Traes buena cara. Sí. Descansado, más que el resto. Sí, yo creo que es por eso, fundamentalmente, es la respuesta. 10 y 2, 9 y 2 en Canarias, vamos con todo. Enseguida el análisis, pero antes los incendios que nos preocupan a esta hora. El de Zaragoza, el de Cinco Villas, es uno de los que merecen más atención. El fuego ha calcinado 14.000 hectáreas y 1.000 vecinos permanecen desalojados. Vamos a buscar la última hora. SER Cinco Villas, Alba Francés, ¿cuál es la situación? Hola, buenas noches. Situación muy complicada a esta hora porque el fuego no da tregua aquí en la comarca zaragozana de Cinco Villas. Anochece y por tercer día consecutivo el color naranja es protagonista en nuestros atardeceres, el de unas llamas que avanzan sin control desde el pasado miércoles, arrasando con todo. En el último CECOPI, celebrado hace apenas un par de horas, desde el Gobierno de Aragón hacían referencia al incendio más complicado en los últimos años. Escuchamos al consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Esta noche, la verdad que lo que más nos preocupa es la inestabilidad que tenemos del tiempo. Es muy cambiante, tenemos un viento absolutamente loco durante las próximas 24 horas y durante el día de mañana, a partir de la mañana, vuelve el viento sur-suroeste, constantemente un viento cálido y seco. Más de 400 operativos terrestres y más de una veintena de medios aéreos siguen trabajando sin descanso para intentar frenar esta cruel situación que mantiene a cerca de 1.000 vecinos de 5 localidades diferentes fuera de sus casas. En estos momentos muy triste, muy angustiada, llorando llevo todos los días. El monte no se limpia, los cortafuegos no se limpian y así estamos. Estábamos comiendo y sonó el móvil con la alarma y tuvimos que marchar con lo puesto. Muchísima preocupación. Llevamos ya 2 noches acá. Tras arrasar 13.000 hectáreas, todas las miradas están puestas ahora en Luesia, una joya patrimonial y natural de las Cinco Villas, a los pies del paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo, que cuenta también con el apoyo de voluntarios y agricultores de la zona. Las previsiones para esta noche no son del todo optimistas y preocupa y mucho el cambio en la dirección del viento. Añadían las autoridades una petición expresa: limitar la movilidad por carretera hasta esta zona, porque el fuego, dicen, tiene todavía capacidad de crecimiento. Tampoco pinta bien, también preocupa el incendio de Guadalajara en La Mierla. Allí el fuego ha obligado a evacuar 11 municipios, son 500 vecinos ya los desalojados, 3.500 las hectáreas arrasadas y se espera una noche complicada. Así que vamos a la redacción de Castilla-La Mancha. Kevin Ormán, adelante. Sí, hasta ahora sigue sin estar controlado. Un incendio que avanza hacia la localidad de Semillas. Las condiciones meteorológicas han complicado mucho las labores de extinción de un fuego que ya alcanza las 3.500 hectáreas calcinadas. Escuchamos a Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha. En estos momentos son 3.483 las hectáreas que tenemos quemadas, pero sigue el incendio avanzando.
en diferentes flancos. En estos momentos fundamentalmente se dirige hacia el municipio de Semillas. En total son 11 las localidades y un total de 529 vecinos evacuados, 80 de los cuales han sido realojados en el polideportivo de Humanes. En estos momentos hay al menos una decena de carreteras cortadas al tráfico total o parcialmente y se espera una noche complicada en las labores de extinción del fuego. Bueno, por dar una pincelada positiva, es verdad que el incendio de Madrid, en Lozoyuela, ahí los bomberos han conseguido estabilizar las llamas esta tarde. Eso sí, ha quemado casi 800 hectáreas, que se dice pronto. Y el panorama no es bueno. Este mediodía ha estado con Liébana, en Hora 14, la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y ha alertado del peligro extremo en el que se encuentra buena parte de nuestro país. Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas 48-72 horas favorecen la propagación rápida de incendios y aumentan el riesgo de las reactivaciones en incendios ya estabilizados. Por lo tanto, eso unido a esta futurible próxima ola de calor hace que estemos con una parte importantísima de nuestro país en peligro extremo de incendios forestales. Y un incendio es algo terrible, es terrible por las pérdidas naturales, pero sobre todo por las pérdidas humanas, que son, si cabe, aún peor, y por cómo afecta a las vidas, a los recuerdos, a las pertenencias de tanta gente. Moisés, buenas noches. Buenas noches. Moisés, usted es vecino de Asín, ¿verdad? Creo que ha sido desalojado por... Sí, correcto, sí. El miércoles nos desalojaron. ¿Ahora dónde está? Ahora estamos en el polideportivo de Gea Dos Caballeros. ¿Cómo fue? ¿Empezó a ver el fuego? ¿Le avisaron? ¿Salió usted por su propio pie? ¿Cómo fue ese desalojo? En principio, el fuego no lo vimos en concreto porque empezó en el pueblo de al lado y veíamos mucho humo, etcétera, pero bueno, tampoco pensábamos que iba a llegar. Entonces a las 4 de la tarde del miércoles, entonces nos avisaron por el móvil que desalojáramos. Tuvimos un aviso al móvil que desalojáramos el pueblo porque llegaba el fuego para aquí. Pero yo por lo menos no llegué a ver el fuego. ¿Qué noticias le llegaron? Muchas y ninguna. O sea, concretas, por decir algo, ninguna. O sea, unos dicen una cosa, alguno que ha avisado a alguien que yo qué sé, que se está acercando, otros que tal. A ver, lo que pasa es que al principio el fuego en Asín ya está extinguido. Vale. Se ha quedado todo sin nada verde, nada. Llegó a entrar al casco urbano, se ha quemado un par de casas y 2 corrales o 3 corrales. Pero bueno, en principio, pues ahora estamos esperando a que nos dejen volver a subir. ¿Cómo están siendo estas horas desde el miércoles? Me decía que estaba ahí en el polideportivo. Incertidumbre total por las noticias, porque llegan vagas noticias, nadie te acaba de concretar, ya sé que es complicado, pero nadie te acaba de concretar cómo está, porque claro, como cuando hoy que hemos subido a Asín, hemos visto el pueblo y dices, ostras, que está alrededor, ha llegado a medio metro de las casas. Ya. A medio metro. Entonces, claro, nadie te avisa. Bueno, claro, tampoco puedes hacer mucha cosa, pero ha habido un poquitín de descontrol a la hora de la información. Ya. Pues Moisés, le mandamos un abrazo, mucho ánimo. Ojalá que puedan volver pronto a las casas y ojalá que no haya pasado nada grave. Un abrazo enorme. Es lo que esperamos. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Buenas noches. Ahora son las 18, las 9:08 en Canarias y nos toca abrir el análisis para hablar de corrupción porque Europa le ha pedido a España que se ponga las pilas. ¿Qué ha pasado aquí? La Comisión Europea considera que en el último año ha habido muy pocos avances en materia anticorrupción. Dice que el plan aprobado por el gobierno de Sánchez todavía no se ha puesto en marcha con toda su intensidad. Y no solo eso, Bruselas, Enrique García Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Sino que los expertos comunitarios reclaman a España reformas para dotar de más independencia a la Fiscalía General del Estado. Tras el visto bueno a la ley de amnistía, Bruselas señala otros asuntos o deberes pendientes que suelen ser habituales en sus informes anuales. La Comisión reconoce los avances tras el acuerdo para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, con la mediación, recordemos, del propio Ejecutivo Comunitario, pero pide un consenso para culminar el proceso, para adaptar el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Consejo para que sean los jueces los que elijan a los vocales, teniendo en cuenta los estándares europeos y las directrices de la Comisión
Comisión de Venecia. Pide además seguir trabajando para reforzar el estatuto del fiscal general. Y en el capítulo de la lucha contra la corrupción, sobre la que Bruselas suele pedir año tras año más medidas, la Comisión valora la aprobación en el Consejo de Ministros del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, pero pide medidas efectivas, con la creación de un organismo supervisor independiente con competencias para investigar y sancionar. También vuelve a pedir la creación de un registro de lobistas. Pues hablando de corrupción, la Guardia Civil calcula que Santos Cerdán y su familia obtuvieron un beneficio de más de 300.000 euros de Servinávar, que es la empresa de la que él supuestamente era socio. 300.000 euros entre dinero en metálico, alquileres, coches. La mayoría de estos beneficios se habrían conseguido durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Y además el informe también apunta que a través de esta compañía se intentó comprar un piso de casi 1 millón de euros para Santos Cerdán y para su mujer, pero al final, dicen, no se llevó a cabo esta operación, ¿eh? El informe patrimonial de Santos Cerdán no haya incremento patrimonial destacable en el político, no aparecen cuentas, ni inversiones millonarias o inmuebles de cualquier tipo, pero sí que refuerza la idea de que Santos Cerdán era Servinávar y que esta empresa consiguió la mayor parte de sus ingresos con la obra pública adjudicada en UTE con Acciona, sobre todo en el periodo Ábalos en transportes, y la UCO concluye que Servinávar benefició con 323.000 euros a la familia de Santos en 9 años, repartidos en contratos laborales para su mujer, cuñado y otros, parte de los pagos de 2 vehículos, una tarjeta de crédito de empresa y parte del alquiler de 2 inmuebles en Madrid. La UCO especula con que además la empresa pudo proporcionar dinero en efectivo por cuantificar y haya otros 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Servinávar también llegó a abonar las arras para la adquisición de un piso en Madrid para Santos, valorado en 1 millón de euros, en una operación que finalmente se frustró. Algo más de 300.000 euros en definitiva, muy lejos, eso sí, de los 5 millones en mordidas que apuntó el juez Leopoldo Puente en el Supremo. Y ya saben que las investigaciones también sitúan a Santos Cerdán en la cúpula de la trama Leire 10. Pues bien, hoy ha declarado ante el juez la directora de la Guardia Civil, que dice ser una víctima de los dos, es decir, de la fontanera y del exsecretario de organización. Campos, Mercedes Díez aquí asegura que Leire 10 nunca le pidió que torpedeara las investigaciones que afectan al gobierno y al PSOE. Mercedes González ha manifestado que era público que ella se encontraba en el listado de víctimas de Santos Cerdán y que si hubiera sabido que Leire era su enviada, no la habría recibido. González ha reconocido 2 encuentros que antes negó con la exmilitante socialista. El primero, en el que Leire la felicitó por su nombramiento y no hablaron nada sobre la UCO o la Guardia Civil, ni causas bajo investigación, y un segundo que dio por finalizado, ha dicho, cuando Leire le propuso mejorar la situación del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Coldo. La directora general de la Guardia Civil ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectaban al gobierno o que tuviera que ver con la apertura de informaciones reservadas a los agentes por filtraciones a medios de comunicación que finalmente concluyeron en archivo. La directora general ha añadido que Leire tampoco le pidió que investigasen a la UCO, al teniente coronel Balas, ni le habló de una conspiración judicial contra el gobierno. Gracias, Campos. Hay que decir que la directora de la Guardia Civil hoy ha estado en los tribunales y el director operativo del cuerpo en el Senado, en la comisión de investigación. Ayer estuvo ante el juez, hoy ante el Senado. Manuel Llamas, que asegura que no se le ha pasado por la cabeza dimitir, que el ministro el ministro Marlaska tampoco se lo ha pedido, y como ya hizo ante el juez, niega haber pedido a los agentes de la UCO que ellos se pusieran de perfil en los casos que afectan al gobierno. Y nosotros somos meros auxiliares de esa investigación, meros auxiliares, y seguiremos la dirección que nos establezca precisamente el juzgado de turno. Pues abrimos análisis. Jesús, empiezo contigo. Yo, a medida que vamos conociendo informes, de momento son informes, habrá que ver qué dice la sentencia, habrá que ver qué se prueba, qué dice el juez, pero sí que sorprende cierta impunidad, es decir, cómo, si todo esto es cierto, cómo alguien podía actuar pensando de, bueno, aquí no pasa nada, alguien con tanta responsabilidad política. A ver, es así, es que además, aunque se tratara de un solo euro público, si hay irregularidades, si hay corrupción, evidentemente hay que investigar y penalizar, y es una pena además que esto no se descubra alguna vez, me refiero a cualquier tipo de corrupción, no se descubra desde dentro, no se denuncie desde dentro. Uh-huh. Efectivamente, eso significa que faltan controles, que faltan filtros en todas las instituciones, incluidos los partidos políticos.
Dicho esto, yo a medida que vamos conociendo datos, esta vez es el informe que lleva meses la UCO con él, ¿no? Un año, sí. Claro, yo hoy recordaba los primeros autos, los primeros elementos judiciales que estallaron hace ahora un año sobre el caso Cerdán, por llamarlo así, y recordemos que se hablaba de hasta 5 millones de enriquecimiento posible, ¿no?, por parte de Cerdán. Este informe, después del análisis y de la investigación de decenas de cuentas, de supuestas cuentas, concluye que no hay un incremento de patrimonio llamativo más allá de la cifra de 323.000 euros en 10 años. En 9 años, perdón. Toca a unos 35.000 euros al año. Y no digo que sea nada baladí, es decir, que no quiero restar importancia ni peso al asunto. Lo que quiero es contrastar lo que sabemos hoy con lo que llenó portadas y telediarios hace un año, y que se pronosticaba que el gobierno tenía que caer a la semana siguiente. Y por eso es bueno que cuando estallan algunos casos, y sobre todo en estos tiempos en los que creo que no podemos fiarnos absolutamente de nada, no solo de los pseudomedios, sino a veces ni siquiera de informes policiales, ni de algunos autos judiciales. Hay que esperar bastante a que se investiguen las cosas, a que conozcamos documentos, testimonios, análisis de todo tipo. Porque hasta el momento lo que en su día, recordemos también, se llegó a llamar el caso Acciona, y ahí parecía que podía haber pues una corrupción multimillonaria en contratas del Estado, digamos, condicionadas por comisiones, ¿no? Bueno, hoy sigue limitado al caso Servinávar, es decir, a esa empresa navarra donde, es verdad, Cerdán negaba estar, pero está, por lo que dicen esas mismas investigaciones a las que me refiero, y era de donde se supone que cobraba esta cifra que se cita, ¿no? Bueno, es grave, pero las cosas en su sitio y en su punto justo, para no hacer luego comparaciones ni meter en la misma coctelera casos que, siendo corrupciones, no son las mismas corrupciones. No hay comparación posible, hasta el momento. Lo que es evidente, Sara, y lo dice la Comisión Europea, lo ha dicho Jesús, es, hombre, a lo mejor todavía no tenemos mecanismos suficientemente sólidos para detectar estos casos de corrupción, más grandes o más pequeños, dentro de instituciones, dentro de partidos. Hay algunos, pero seguramente hay que reforzarlos, y es lo que le está diciendo Europa al gobierno. Acelere con esto. Vamos, yo creo que a todas luces es evidente que faltan esos mecanismos, y estoy muy de acuerdo con el análisis que hacía Jesús de principio a fin, ¿no? Al final, los casos de corrupción en los partidos políticos acostumbran a sostenerse sobre la omertá. Es imposible que no haya más allá de una persona o dos que sepan nada, sobre todo cuando se sostienen durante tanto tiempo. Y es verdad también, ¿no?, que justo hace un año que Sánchez presentó su gran plan a bombo y platillo para luchar contra la corrupción, detalló una batería de medidas, y muchas de ellas apenas han arrancado, ¿no?, como esa Agencia Independiente de Integridad Pública con plenos poderes y capacidad sancionadora, el registro y regulación de los lobbies, incluso el refuerzo de la protección a los alertadores, que es altamente importante, porque cuando son las instituciones o los poderes políticos los que fallan, muchas veces hay funcionarios que tratan de levantar la voz, pero que sufren las consecuencias y que pagan las consecuencias en forma incluso de quedarse sin su propio sitio de trabajo, ¿no? Y en Cataluña lo conocemos bien porque hemos visto muchos casos, y de hecho hay un trabajo en marcha para que la Oficina Anticorrupció pues proteja mucho más a esas personas que tienen la valentía de jugarse incluso su puesto de trabajo y muchas otras cosas, porque sufren muchas amenazas, y denunciar. Pero decía, estoy de acuerdo con lo que planteaba Jesús, de que hay que esperar en el caso Santos Cerdán. Mira, ayer precisamente en Cataluña, ¿no?, sabiendo que la sentencia de la justicia europea era favorable a la amnistía,
decíamos con cierta ironía, pero también con cierto conocimiento de causa, a ver que una va a caer de nueva judicial, ¿no? Porque sabemos que por probabilidades es verdad que veremos resoluciones judiciales que en estos momentos quizá no podemos ni imaginar, pero también sabemos que las casualidades pues existen, ¿no? Lo hemos visto durante mucho tiempo, durante la época del procés aquí en Cataluña. Y sí que es cierto que sorprende, ¿no?, que Santos Cerdán, lo digo por ese informe, se la haya jugado tanto por 33.000 euros al año, 35.000, ¿no?, decía Jesús, por los cálculos que hacía. Sí. Pero sí que es verdad que incluso sabiendo que tenemos que esperar, porque es necesario distinguir entre lo que sostiene la Guardia Civil como hipótesis de investigación y lo que será probado después judicialmente, y efectivamente hay que ratificar que se ha producido un incremento de patrimonio que, aunque fuera de un solo euro, si es un solo euro público, es grave, pero no es de las dimensiones que inicialmente se había dibujado. A pesar de que hay que esperar, sí que es verdad que el impacto directo sobre el gobierno de Pedro Sánchez es inmediato. O sea, sí que Pedro Sánchez no tiene tiempo y sufre esta acumulación y este alud de casos que lo que hacen es minar cada vez más la credibilidad del gobierno. Y sí que es verdad que este nuevo informe de la UCO lo que hace es escalar de dimensión el caso de Santos Cerdán, ¿no? Porque amplía el foco desde el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones a un patrimonio y a un enriquecimiento que no solo afecta a él, sino también al resto de su familia, ¿no? Y eso, al menos en la opinión pública, que cada vez tiene más dificultades, como lo tenemos nosotros los periodistas, para distinguir qué puede ser fruto de una persecución política y qué puede estar motivado por indicios solventes, ¿no? Y aquí sí que es verdad que hay indicios solventes, pero una cosa no es incompatible con que también haya intencionalidad política detrás. Pues eso cada vez más lo que hace es enmarañar la opinión pública y tener más dificultades para, a la hora de decidir el voto, pues el ciudadano tener más dudas, ¿no? Porque lo que hacen todos estos casos en el tiempo en que no se aclaran es sembrar dudas. Mariano. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho Sara y Jesús, pero también me gustaría decir, 33.000 euros al año, hay mucha gente que no lo gana. Yo durante... Sin duda. Hay mucha gente que nos está oyendo ahora mismo que no gana 33.000 euros al año por ir a trabajar. La familia Cerdán los ganaba... La inmensa mayoría. Por no ir a trabajar. No, pero es que el matiz de por no ir a trabajar también es importante, ¿eh? O sea, es decir, la inmensa mayoría no gana 33.000 por levantarse todas las mañanas a las 7 de lunes a viernes. Pero es que la familia Cerdán los ganaba por no ir, que el matiz me parece, en fin, creo que esos 33.000 euros escalan un poco de posición. Pero Mariano, la comparación es con lo que se dijo al principio, sí, no con que no tenga gravedad esto. Sí, pero bueno, el trabajo de la UCO tampoco ha terminado, el propio informe lo dice, y luego, claro, tampoco podemos medir la cosa solo porque no hubiera un incremento patrimonial. Lo señalaba Campos antes, una de las cosas es que Servinabar intervino le ayudó con el pago de unas arras. Vuelvo a decir que hay mucha gente que nos está oyendo que solo para un contrato de arras pues se las ve y se las desea. Solo para eso, para comprar un piso, al señor Cerdán se lo ponían, ¿no?, por adelantado. Luego, por lo visto, los propietarios del inmueble en venta, por cierto, un ático de bastante lujo en una $1 millón de euros. En una zona muy privilegiada de Madrid, por cierto, muy cerca del ático de Ayuso y su novio. Mira, ahora iremos. Se puede recorrer la distancia en poco tiempo andando. Al señor Cerdán ya se lo ponían de entrada las arras. Luego la operación no salió. Pues, cualquiera que haya querido comprar o vender un piso sabe que estas cosas pasan. Luego parece que los propietarios, por lo que fuera, se echaron atrás. Pero el señor Cerdán ya entraba con la señora sin trabajar a 33.000 euros y las arras se las ponían de entrada. ¿No tenía un yate? Bueno, no que se sepa de momento, no lo sé. Pero, en fin, estamos hablando... Vuelvo a repetir no porque yo no lo he dicho en otras ocasiones. Uno de los más estrechos colaboradores del presidente de gobierno, ¿eh? No era un diputado, no era un dirigente de segunda fila, no era uno que pasaba por ahí. Y cuando en febrero de 2024, la UCO detiene al ínclito Koldo
y a una serie de personas, y eso provoca la salida de Ábalos, hombre, es que Cerdán era el 2 de Ábalos. No hace falta ser un lince. Hablaba Jesús antes de la importancia de los controles en los partidos. Hombre, no hace falta ser un lince para pensar que el número 2 del 1 que se ha corrompido, por lo menos hay que tener con él una conversación, ¿no? Bueno, sí, recuerdas que hubo varias y se dijo, lo ha negado todo por sus hijos. Y bueno, y ahí lo que se demuestra es que fallan otros controles, no solo que esa persona sospechosa te diga no sé qué. Yo además de un juramento por los hijos, igual pediría alguna prueba. Alguna cosa más. Luego ese mismo año se le ratificó en un Congreso Federal ordinario en Sevilla, a finales de 2024, donde, en fin, razonablemente se le podía haber descargado de sus responsabilidades como secretario de organización y se le decidió ratificar. Por cierto, al señor Cerdán, que yo siempre me he preguntado qué le veían, porque, hombre, el señor Ábalos, con todo, algún talento político tenía. El señor Cerdán, yo he visto mitinear en directo al señor Cerdán, con todo respeto, era de una mediocridad absoluta. Bueno, pero es que la meritocracia en los partidos también es otro debate. Claro, pero esta pregunta es importante también. Es decir, ¿qué le vieron al señor Cerdán? Digo, aparte de lealtad, pero... Y luego, solo un último apunte, Sara, perdone, perdón, me he extendido un poco. Me parece muy interesante lo que decís de por qué los partidos no investigan estas cosas. Claro, es que el señor Cerdán era, como todo secretario de organización, en el PSOE, en el PP y en cualquier partido, el que tiene las listas electorales bloqueadas y cerradas. Es decir, el que tiene el poder absoluto para tener, creo que Sara hablaba antes de Ormeta, bueno, el que tiene el poder absoluto para permitir esa Ormeta, ¿no? Sí, sí, perdona, Sara. Tírate. No, disculpa, solo un apunte muy, muy breve, ¿no? O sea, yo sí que estoy de acuerdo con que el informe hoy de la UCO, teniendo la prudencia, ¿no?, de insistir en que una cosa es la hipótesis que apunte la Guardia Civil y otra cosa es lo que se pueda probar judicialmente, pero que sí que se alimenta la gravedad del caso. Y crece la pregunta de cómo Sánchez no podía sospechar nada de su número 2. Y creo que aquí hay una gran laguna, que es también el no saber exactamente por qué motivos Pedro Sánchez prescindió de Ábalos sin que nadie lo esperara del gobierno. Y esos motivos no se han explicado. Y eso sí que es verdad que alimenta las suspicacias de hasta dónde o hasta qué punto pues Pedro Sánchez tenía algunas sospechas sobre el que entonces fue su número 2 y su hombre fuerte en el gobierno. Yo sí que creo que faltan explicaciones convincentes de cara a la ciudadanía para realmente hacer creíble ese cortafuegos que trata de hacer Pedro Sánchez y el resto del PSOE con los encausados en su partido. Pero insisto también, por la experiencia que hemos tenido en Cataluña, que la culpabilidad y la intencionalidad o persecución política no son mutuamente excluyentes y que la existencia de indicios no desaparece porque haya una dimensión política de un caso. Sé que es complejo de asumir, pero es así, ¿no? Y a veces existen causas donde puede haber una intencionalidad política. El problema es cuando tú levantas la alfombra y encuentras porquería, por decirlo de forma fina. A ver, se ha preguntado tantas veces por qué se recuperó a Ábalos para las listas, porque es un poco una de las incógnitas principales. Sí. Bueno, la respuesta yo no sé si alguien tiene alguna más, pero en su día se explicó, por un lado, de una manera discreta, que en su momento había información sobre asuntos personales, se dijo, del señor Ábalos, que hacían prever que podía protagonizar algún tipo de escándalo, pero en aquel momento no lo conectaron con ningún tipo de corrupción. Esto por un lado. Y segundo, lo ha apuntado Mariano, efectivamente Cerdán era quien llevaba de manera absolutamente férrea las listas. Cuando se le recuperó a Ábalos fue a una lista electoral que controlaba Cerdán. Ya. Y después de eso ya sabemos más cosas. Entonces, aunque no tengamos datos, digamos, absolutamente contundentes de cómo fue cada hito en esta historia, hombre, algunas por pura lógica se van deduciendo. Y lo que había entre Ábalos, Koldo y Cerdán, de eso ya sabemos bastantes cosas. Y en ese sentido es verdad
hombre, que es evidente que siguen faltando controles y filtros en los partidos y en los ministerios, en este caso en el ministerio. Pero nos falta una cosa que decir, que yo creo que hay que, cuando se analizan los casos de corrupción, siempre repito que hay que analizar caso por caso. Y yo me niego a esa manía, no digo ya del y tú más, ni del ventilador, ni nada, caso por caso, porque si no, esa es la trampa, que parece que todo es lo mismo, y siendo feo, siendo grave, siendo una chorizada en cualquier caso, no es lo mismo decir que se llevaba 35.000 euros al año la mujer de Cerdán sin trabajar, que decir, como ha informado Miguel Ángel Campos y está en lo que hemos conocido hoy, que son 35.000 euros para la mujer, para la hermana, para el cuñado y para el propio Cerdán. Y no es menos grave, pero esa es la realidad. Lo digo a efectos de entender lo que importa cada cosa y el significado de cada cosa. Y dicho esto, la última parte es cómo reacciona cada institución y cada partido. Evidentemente, a mí me parece que se ha hecho bien desde el minuto 1 en expulsar. Y, por supuesto, la última pregunta. Cuando se dice constantemente lo de, claro, pero tiene una responsabilidad mayor, y en teoría podría interpretarse así, Pedro Sánchez por haber vuelto a rescatar a Ábalos. Pero, ¿en serio alguien piensa que sabiendo todo esto, Pedro Sánchez habría rescatado a Ábalos? A mi juicio sería del género bobo, porque te va a estallar la bomba en las narices. Es decir, y otra cosa es que se le pueda reprochar no haberlo sabido. Eso sí, y tener una responsabilidad, como se suele decir, invigilando. Pero, hombre, las dos cosas, no. Habrá quien diga, porque sabe muchas cosas, pero es verdad que los hechos posteriores han demostrado que no, que Ábalos no ha tirado de alguna manta que pudiera perjudicar al Hombre, que presidente. está con 24 años de cárcel, ¿eh? Por eso, es decir, por ha eso. tenido ya motivos para tirar de 20 mantas. Decía... Pero siendo verdad lo que dice Jesús, también nos preguntamos, a ver, pues algún problema de selección de personal hay, porque equivocarte Esa dos viene veces del famoso consecutivas viaje en el Peugeot con en las tu número primarias. 2 Eso lo es sabemos increíble. todos. Sí, claro. Sara, lo sabe todo el mundo. Sí, lo sabe todo el mundo, se pero apuntó claro. a Pedro Sánchez todo el que se apuntó en aquella confrontación con la dirección de entonces. Sí, absolutamente. De la misma manera que desde Cataluña también nos preguntamos, ostras, pues qué casualidad, ¿no? Que cada dirigente que envían a negociar con Junts resulta que acaba empurado en una causa judicial. Es también una cuestión de coincidencias o aquí hay algún componente más. O sea, no digo que no haya indicios sólidos, que los hay, tanto en la causa de Zapatero como en la causa de Santos Cerdán. Pero claro, qué coincidencia, ¿no? Que justo las dos personas que escogen para rehacer vínculos con Junts, resulta que... Hombre, no sería por eso, ¿no? Mariano, por cerrar. No, por eso seguro que no, pero vamos. Solo una apunta a lo que ha dicho Jesús. Es verdad que en parte se puede explicar la lealtad de aquel clan del Peugeot, como lo queramos llamar, pero en aquel momento duro para Pedro Sánchez, cuando tenía pocos apoyos, es evidente, y tuvo el mérito de reconstruirse políticamente, hubo otros dirigentes del PSOE de un sanchismo indubitado. Por ejemplo, Luis Tudanca. Y a Luis Tudanca, que, en fin, es un señor honrado, tendrá sus defectos, es senador ahora, a Luis Tudanca, vamos a decirlo en términos académicos, politólogos, se lo cepillaron a la mínima de cambio. Se le retiró la confianza, entre otras cosas, por sus confrontaciones con Cerdán, precisamente. Por Cerdán. Da la impresión de que los sanchistas honrados cotizaban un poquito más a la baja que los sanchistas corruptos. Claro, si el coordinador es corrupto. En fin, luego es un problema muy serio. Claro. Tenemos novedades también del caso de la pareja de Ayuso, de la presidenta de Madrid. Decía Mariano Alonso, por poco Santos Cerdán y González Amador no son vecinos. Pues de González Amador vamos a hablar. Y lo más nuevo es que la juez le invita a buscar un pacto con la Fiscalía para evitar la celebración del juicio. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí hay que recordar que el novio de la presidenta está acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros. Esto es lo que debería de haber pagado por un pelotazo Pedro de 2 millones de euros durante lo peor de la pandemia por la compraventa de mascarillas. La justicia acerca al banquillo de los acusados a Alberto González Amador, que está acusado de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El juzgado de lo penal ha dictado auto en el que fija las pruebas que tanto acusación como defensa podrán practicar en el juicio, y la jueza Lourdes Platero añade que el caso ya solo está pendiente de fecha. En esa misma resolución, Platero recuerda al comisionista que para el caso de que sea posible dictar una sentencia de conformidad, se requiere al acusado al fin de que active el protocolo de conformidad a través bien de la web del Colegio de Abogados de Madrid o bien
en la propia Fiscalía, con el fin de evitar citaciones innecesarias de testigos o peritos. Según la investigación del fisco, el novio de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros con una trama de facturas falsas después de haber dado un pelotazo con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, unos negocios que le reportaron 2 millones de euros. Gracias, Pedro. Pues Mariano, empiezo contigo. ¿Es creíble lo que dice la Comunidad de Madrid? ¿Es un ciudadano particular, aunque después el jefe de gabinete se dedique a defenderlo? Yo creo que cuando estalló este escándalo, la Comunidad de Madrid, para no usar eufemismos, la presidenta de la Comunidad de Madrid podía haber empleado esa estrategia de defensa mediática para entendernos, o política, ¿no? Podía haber dicho, es un ciudadano particular, pero es que no la eligió. Recordemos que eligió la de asumir como propia la defensa de su pareja, de defenderle a marcha martillo y de hacerlo además con argumentos que no se sostenían, por ejemplo, el de que Hacienda le debía dinero. O sea, con bulos. Por lo tanto, esa posibilidad ya se agotó desde el primer momento. Evidentemente, el litigio con Hacienda que tiene es suyo, es particular, es un fraude al impuesto de sociedades en realidad son dos delitos fiscales porque se cometen en dos ejercicios fiscales distintos, y además uno de falsedad documental, que bueno, digamos que es el que hace falta para defraudar ese dinero del impuesto de sociedades por un negocio que legítimamente había hecho. El fraude es no cumplir con el impuesto de sociedades. Yo soy de los que piensan, no creo que hubiera cambiado del todo, creo que, en fin, este escándalo seguirá dando mucho que hablar, pero si se hubiera adoptado esa estrategia del ciudadano particular, como tú has dicho, desde el primer momento, y si hubiera dicho que eso se tiene que dirimir en el ámbito personal y en los, en fin, en toda la defensa judicial del señor González Amador, pues otro gallo hubiera cantado. Pero yo no sé si los nervios o no sé qué otra razón llevó a la presidenta Ayuso a tomar una estrategia, en este caso de defensa política, podemos decir, totalmente contraria. Lo que pasa, Sara, es que, claro, se asume esta defensa desde la Comunidad de Madrid, se asume, como decía Jesús, a través de bulos también esta defensa, pero la sensación, por lo menos encuestas en mano, es que no pasa un desgaste demasiado grande al PP madrileño, a Isabel Díaz Ayuso. No, absolutamente. Y ya sabemos por la demoscopia que el votante de izquierdas normalmente es el que penaliza más el precio de la corrupción de sus partidos, ¿no? Y que en la derecha pues pasa menos factura. Pero sí, hasta ahora Ayuso, con esa estrategia que decía Mariano, pues que seguramente hubiera sido más inteligente intentar pues hacer un cortafuegos, ¿no? Y intentar como separarse de su pareja en ese sentido, pero ha decidido pues que su destino judicial tenga un impacto directo sobre ella, pero ha conseguido hasta ahora que todo el mundo mire el dedo y no la luna, porque ahí está el fiscal general del Estado defenestrado, inhabilitado, condenado, ¿no? O sea que hasta ahora su estrategia ha sido exitosa. Ahora bien, es muy interesante la posibilidad de pacto, ¿no? Que le recuerda el juez que tiene González Amador con esta vía del acuerdo de conformidad, porque acaba siendo un dilema del prisionero para los dos. Porque digamos que la opción jurídicamente más segura para González Amador puede tener un alto coste para Ayuso en términos políticos, porque si tú haces un acuerdo, implica asumir los hechos, aceptar la responsabilidad y la culpabilidad. Pero claro, te permite obtener una rebaja de pena y unas ventajas procesales y evitar el juicio y la exposición pública que eso supone. Pero ¿en qué lugar queda Ayuso si se produce ese acuerdo y se reconoce la culpabilidad? Que yo considero que él ya se reconoció como defraudador fiscal, porque él mismo lo puso por escrito. Pero en todo caso, ¿en qué lugar queda Ayuso a menos de un año de las elecciones del año que viene, ¿no? Sobre todo porque ella ha dado cuerda al relato de la persecución política y mediática. En cambio, si González Amador va a juicio,
sí que conserva viva la posibilidad de una absolución, pero también el riesgo de una condena más severa, que también pueda pasar factura a Ayuso, pese a que es verdad que las encuestas y el electorado, pues por ahora parece que por lo menos no se detecta una factura muy grande, pero a la fuerza, si hay un reconocimiento de culpabilidad, si hay una sentencia, eso de alguna manera tiene que tener algún impacto. ¿Tú lo ves factible, Jesús, que reconozca la culpabilidad, que pacte con la Fiscalía para evitar el juicio? A ver, primero, el paso que da la juez yo creo que entra dentro de lo no sé si habitual, pero lo normal en casos de este tipo, de fraude fiscal, porque hay oportunidad siempre, se da la oportunidad de que haya acuerdo, ¿no? Y se pague el dinero que hay que pagar, etcétera, etcétera. Pero nos falta añadir a esto un dato, y es que hay una pieza separada de la del fraude fiscal y la falsedad documental, que es otra por corrupción en los negocios y apropiación y administración desleal. Y tiene una complicación para él, yo creo, este asunto, porque es decir, podría ser condenado en la pieza separada, y entonces él, por un lado, paga, y por otro, seguirá pagando, digamos, penalmente lo que corresponda. Segundo, se arriesga, si no llega a un acuerdo, a que, si es condenado por la otra, es decir, no va a poder evitar la cárcel. Es decir, está en una coyuntura en ese sentido complicada. Pero es que no es para menos. Es que son 4 delitos muy graves. Y es que además ha tenido tiempo para pensárselo. Porque no podemos olvidar que la causa del señor González Amador va a un ritmo muy pausado. No ha habido prisas en este caso. No ha ido como el caso Ábalos. Para nada. Ni otros que podemos citar. Esto es así. Tiene poco que ver. El señor González Amador no es aforado, está en la justicia ordinaria. No, bueno, pero hay causas también con juez de instrucción de primera instancia que también han ido bastante más deprisa que este. Podemos buscar. De hecho, tengo que decir que, como ha hecho también con otros periodistas, yo he recibido una reclamación del señor González Amador amenazándome con una querella por hacer esta reflexión, por una querella por calumnia, se me pide 50.000 euros, etcétera. ¿Por la reflexión que acabas de hacer? Por una reflexión que hice en Televisión Española en el sentido siguiente. La vas a repetir, ¿eh? Bueno, lo que es la reflexión en sí, porque la sigo defendiendo. Y he escrito una carta en Infolibre en este sentido, explicando un poco las razones, explicándoselas a él, además, de por qué no acepto lo que él me pide, que me pide una especie de rectificación integral. Ajá. No un dato concreto que rectifique, sino, oiga, arrepiéntase usted de todo lo que ha dicho y comprométase a no repetirlo. Y yo creo que estoy en mi derecho de explicar que el caso de González Amador es uno de los que lleva a la gente a llegar a esa percepción que indicaban las encuestas que conocimos la semana pasada sobre una doble vara de medir en la justicia, un doble ritmo o velocidad en las causas, etcétera. Este es uno de los casos que lleva a esas conclusiones. Y pongo un ejemplo, que es el que puse en ese día, y creo que es pertinente. Por ejemplo, el argumento que ha dado, no en esta causa suya, sino en la de los 2 periodistas del País, cuyos datos fueron revelados por Miguel Ángel Rodríguez, y él dijo que había sido González Amador quien le había pasado las imágenes, etcétera, desde su móvil. Ante el juzgado, González Amador dijo, curiosamente, que las imágenes no las tenía porque había borrado su móvil. Porque habían hackeado el móvil de sus abogados y entonces le había parecido conveniente o le habían indicado que borrara su móvil. Recordamos el peso que tuvo en el caso del fiscal general, el borrado del móvil del fiscal general, ¿no? Que se estableció como una especie de prueba de que se habían borrado pruebas. Bueno, en este caso la sospecha no tiene nada que ver y no se aplica el mismo criterio. Yo puse ese ejemplo. No digo exactamente que tenga que ser así. Habrá otros factores seguro, como hay en las velocidades de los casos, si es el aforado y es el Supremo lleva un ritmo, si es la Audiencia Nacional es otro, etcétera. Si es, como ha dicho el propio juzgado, que lleva el caso del fraude fiscal de González Amador, acaba de decir, estamos saturados en el juzgado. Es uno de los argumentos que dan para decir, esto va muy lento. El hecho cierto es que es así. Hay diferencias que la gente percibe.
y que eso lleva a dudar sobre la imparcialidad impoluta que tiene que tener la justicia y la apariencia de imparcialidad, no solo la imparcialidad. Esto es así y me parece que esto no es para que además alguien que está implicado en delitos tan graves como estos me amenace a mí con una querella criminal, porque esto, yo la única explicación que le encuentro es, como ha pasado con otros colegas a los que les ha practicado la misma medicina este señor, es intentar intimidar, amedrentar, intentar que no hables de lo que no les interesa que hables. Pues veremos qué pasa, nos vas contando, Jesús, pero efectivamente. Y cuando dices, no, es que los ciudadanos dudan de la justicia, la encuesta que citaba Jesús Maraña, 2 de cada 3 españoles considera que hay lawfare, encuesta de 40dB para la serie El País. Algo habrá que hacer, algún problema hay. En fin, hablando de leyes, hablando de tribunales, hablando de política, sigue la resaca tras el aval de Europa a la ley de amnistía. Está por un lado el gobierno, que sigue sacando pecho de este espaldarazo. Esta mañana en Hoy por Hoy, con Pedro Blanco, el ministro Bolaños ha reivindicado que la norma ha sido clave para la reconciliación de los catalanes y ha pedido al PP y Junts, al PP y Vox, que se disculpen por las mentiras que, según él, vertieron sobre la norma. Pero es que también hoy ha habido unas declaraciones, por lo menos llamativas, de Óscar Puente. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. El ministro anima a Puigdemont a volver de manera inmediata a España. Dice que, hombre, que si lo acaban deteniendo después de eso, después del aval de Europa, después del aval del Constitucional, que si eso pasa, pues que por lo menos va a servir para que nuestro país se ponga colorado. Sí, lo que hace Óscar Puente es retar a Puigdemont para que a su vez rete a la justicia española. Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Yo creo que lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detengan y me lleven a prisión. Algo que, según el ministro, sería visto como un gesto claro de liderazgo político del expresidente de la Generalitat, pero que el titular de Transportes cree que serviría sobre todo para retratar a la justicia española. Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Más diplomático ha sido el ministro Bolaños aquí en la SER, donde ha insistido en que no tiene sentido que el Supremo retrase aún más la aplicación de la ley de amnistía. Creo que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, pues lo que tienen que hacer es resolver los recursos que están pendientes y que esto se resolviera cuanto antes. El gobierno reclama además disculpas al PP por la campaña que ha desplegado durante estos años contra la norma que permitió la investidura de Pedro Sánchez. ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley de amnistía? Las cosas que nos dijeron, unos insultos gravísimos. Confían en el Ejecutivo en que el espaldarazo que supone la decisión del Tribunal Europeo sirva para retomar las negociaciones con Junts, sino ahora, de manera inmediata, cuando pase el verano y el Constitucional permita el regreso de Puigdemont, ya sí, sin riesgo a ser detenido, como planteaba el ministro de Transportes. Pues gracias, Guille. Le ha contestado al ministro de Transportes, a Óscar Puente, Jordi Turull. Lo ha hecho con 4 palabras. Le ha dicho cuánta miseria y frivolidad un Turull, que hoy en TV3 insistía en... Oiga, por mucho que Europa se haya pronunciado, Junts no va a estar más cerca del gobierno de Pedro Sánchez. En cambio, Oriol Junqueras, él decía... Pues igual sí que tenemos que entendernos, igual sí que habría que avanzar, igual estaría bien aprobar los próximos presupuestos. Y en la medida de lo posible ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles, porque las necesidades son muchas, en vivienda, en sanidad, en educación, en inversiones ferroviarias, en el mantenimiento de la red de carreteras. Y después... Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Y después decía el Partido Popular. Adriana Jordán, buenas noches. Hola, buenas noches. Con los populares, hombre, no les ha salido bien a ellos, no les ha salido bien su batalla judicial contra la amnistía. Ahora lo que intentan es pasar de pantalla, se limitan a decir en el PP que respetan las sentencias y que están intentando, pues, situar de nuevo el foco en los escándalos de corrupción que salpican al gobierno y a su entorno. Hoy el líder del PP ha esquivado el aval europeo a la sentencia de la amnistía. Los populares quieren cerrar este capítulo ya, que siga su curso en la justicia, porque forma parte de una estrategia política que no ha salido como esperaban. Núñez Feijóo. Sánchez ataca a los jueces y solo respeta las resoluciones judiciales que le gustan. Nosotros respetamos todas las decisiones judiciales y si no estás de acuerdo con ellas,
recúrrelas ante la siguiente instancia jurisdiccional. En el PP prefieren desviar el foco a la corrupción, detenerse en los casos que rodean al Ejecutivo, las instituciones o al entorno del presidente. Los populares están cómodos en este hueco porque pueden colar su discurso de que son alternativa. El líder del PP, de hecho, ha anunciado que si llega a la Moncloa va a implementar un plan de limpieza de las instituciones en el que una de las medidas estrella es prohibir los indultos a las personas con delitos de corrupción. El que esté condenado por corrupción no puede ser indultado por el gobierno de nuestro país. Además, el PP tampoco quiere levantar ampollas en Cataluña, territorio que reconocen que ha evolucionado y no es el de 2017 en pleno procés, donde el PP ya ha comenzado el deshielo, dejando de lado el tono duro por el de las propuestas y siempre mirando de reojo a Junts y a sus 7 votos que pueden cambiar las mayorías en el Congreso. Sara, es sorprendente el cambio de tono del Partido Popular, lo decía Adriana. Ayer mismo cuando hablábamos aquí con Cuca Gamarra le decía, ¿ustedes están dispuestos a seguir negociando con el partido que insiste en la vía independentista? Ayer Junts, hoy lo ha vuelto a hacer, dice no, el objetivo es la independencia. Y no decía que no. El mismo PP que hace 2 años quería ilegalizar a cualquier partido que quisiera promover un referéndum de independencia. Bueno, pero es que al final es de sentido común. Yo sostengo que el aval y la aplicación de la amnistía también beneficia al Partido Popular. Se está beneficiando, de hecho. Claro. Si es que lo que no tiene sentido es que en un Congreso cada vez más fragmentado y después de las elecciones generales, sea cual sea la aritmética que haya en el Congreso, va a continuar igual de fragmentado, lo que no tiene sentido es que el PP no pueda tender puentes con formaciones con los que puede encontrar acuerdos como PNV y Junts desde el eje ideológico de la derecha. Por lo tanto, en realidad, esta sentencia, aunque no lo puedan reconocer públicamente, a futuro es beneficiosa también para el Partido Popular si en algún momento tiene opciones de gobernar. Pero sí que también para Junts está en estos momentos en una situación difícil, ¿no? Porque eso por lo que decía Turull, de igualmente no estar dispuesto a hacer un acercamiento al PSOE pese a que se haya avalado a nivel europeo la amnistía, porque Junts está atrapada entre no querer atarse al Partido Socialista, porque sabe que en estos momentos pues tiene un partido como Alianza Catalana que le está pegando un buen bocado electoral y cree que el hecho de que se le perciba como una fuerza política que sostiene a un gobierno socialista, eso le perjudica en esta parte del electorado que se ve seducido por Silvia Orriols, pero por otro lado también está atrapado porque no se va a sumar, no puede permitirse sumarse a una moción de censura con el Partido Popular, porque hacer eso implica indirectamente sumarse a una moción en la que tendría que participar sí o sí Vox. Y además, ¿qué incentivo tiene en estos momentos Junts de que haya un gobierno de PP y Vox? Si están verbalizando que están en contra de la amnistía, si están poniendo dificultades para la oficialidad del catalán en Europa. Es que de incentivo no tiene absolutamente ninguno. Y eso explica por qué, a pesar de decir que no da apoyo a Sánchez, tampoco lo ayuda a caer, ¿no? Digamos. Y las palabras de Puente. Yo creo que el ministro tiene una falta de empatía en estas palabras. No tiene en cuenta lo que suponen 9 años sin poder regresar a tu país. En estos momentos es verdad que Puigdemont está optando por un perfil bajo. Ayer pues fue bastante sorprendente, ¿no?, que la reacción fuera a través de un artículo y no una comparecencia pública. Primero porque Junts está muy escarmentado, lleva años levantando muchas expectativas con su regreso que no se han cumplido y por lo tanto en estos momentos lo que imponen es la cautela. Primero porque no quieren ningún resbalón que pueda dificultar un regreso definitivo. Pero después también para poder pensar, porque Puigdemont tiene que pensar y mucho, si puede volver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer él personalmente? Si va a ser líder de la oposición o no en el Parlamento de Cataluña y, sobre todo, cómo resuelve la crisis de identidad que en estos momentos tiene Junts. Porque si Junts renuncia a su papel de conseguidor en Madrid y también ha renunciado a condicionar la gobernabilidad en Cataluña, ¿qué es? ¿Cuál es el leitmotiv de Junts en estos momentos? Pues eso es lo que tiene que resolver. Y es posible que en un par de días a esta misma hora ya sepamos si España es de nuevo campeona del mundo, y hemos conocido que el domingo Pedro Sánchez va a acompañar en el palco a la familia real. Hombre, claro.
Teniendo en cuenta cómo está la geopolítica, pues va a tocar estar pendiente, sobre todo del campo, sí, pero también de las autoridades, es decir, de cómo se saludan Sánchez y Trump, de si charlan durante el encuentro, si hay tirantez entre ellos. Hay que decir que la foto no va a ser completa, porque Javier Milei pues se ve que es supersticioso, ha dicho yo me quedo en Argentina, yo no voy a ir, no va a acudir a Nueva York, pero quien no se lo va a perder seguro es Manu Carreño, que media hora arranca edición especial del Larguero y que sigue dándonos envidia porque está en Times Square. Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Se respira ya ambientillo de final ahí en Nueva York? Claro que sí, no hay más que darte una vueltecita por aquí. Aquí está el equipo de la cadena SER preparando el larguero, con Borja González, con Ignacio Marcano, con Álvaro Benito. Estamos pendientes de que a las 11:30 hable Luis de la Fuente. Le vamos a escuchar justo empezando el larguero, en directo, rueda de prensa de Luis de la Fuente, que coincide con el inicio del larguero. Luego va a hablar Rodri, el gran capitán, que ojalá levante la copa el domingo por la noche, a eso de las 11:30 o a la hora que se la den, nos da lo mismo. Además, con la novedad, Pablo, de que este año les van a dar también un anillo de campeones a los que ganen el Mundial por primera vez, sí, al más puro estilo de la NBA. Como le dan a los jugadores de la NBA el anillo de campeones, también habrá un anillo para cada jugador que gane el Mundial. Y como digo, vamos a escuchar a Luis de la Fuente, luego a Rodri, y además tenemos entrevista también con Dani Olmo en el larguero, uno de los mejores jugadores, y además con el hombre que nos hizo campeones del mundo hace 16 años, con aquel gol en la final de Sudáfrica, Andrés Iniesta, que va a estar también en el larguero. Así que yo que tú no me lo perdía. Buenísimo. Y luego, pues oye, hablaremos también de los jefes de Estado que van a estar en el partido, que van a ser 3 concretamente. Pues los presidentes. Entre Trump, presidente del gobierno español, presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Infantino, que es como si fuese otro jefe de Estado. También es un jefe de Estado. Son tres. Pues veremos qué pasa, veremos el anillo para vosotros, para el equipo de deportes de la SER. Os lo habéis ganado, vaya trabajazo, pase lo que pase el domingo, a disfrutar estas últimas horas, Manu, y nos saludamos en nada. Un abrazo, Pablo. Hasta un abrazo ahora, a todos. Un abrazo. Chao. Y a las puertas del fin de semana, con este calor habrá quien diga, mira, la ropa para mañana cuanto más escasa mejor, pero por si acaso, para saber a qué atenernos, vamos a preguntarle como siempre a Nuria Serós. Buenas noches, Nuria. Hola, muy buenas noches. Este fin de semana el calor incluso será más intenso que hoy. Subirán las temperaturas mañana sábado y volverá el ascenso el domingo. Temperaturas muy altas también la próxima semana. De hecho, el domingo empieza un episodio de altas temperaturas, de calor intenso y también persistente. Mañana se puede alcanzar una máxima de 40 grados en Córdoba. Se pueden alcanzar los 36 en Palma, 29 en Santa Cruz de Tenerife o los 25 en A Coruña. Mañana será una jornada con bastante nubosidad, sobre todo en el extremo norte peninsular y con algunas precipitaciones allí. En el resto el día empezará tranquilo, pero por la tarde, en la mitad este peninsular, tendremos algún chaparrón, alguna tormenta fuerte, especialmente en áreas de montaña. Y la misma dinámica de cara al domingo. La calima a lo largo de estos días irá en aumento, especialmente más densa en la mitad oriental. Pues gracias, Nuria. 11:05, 10:05 en Canarias. Y seguimos con Jesús Maraña, Sara González, Mariano Alonso. Mariano, estábamos comentando precisamente el cambio de escenario que se abre después del aval de Europa a la amnistía, el cambio de estrategia del Partido Popular y cómo ya intenta pasar página de, bueno, la amnistía sí, pero Pedro Sánchez mintió y vámonos a otra cosa ya. Bueno, evidentemente el Partido Popular, lo hemos comentado aquí muchas veces, lleva toda la legislatura, o casi toda la legislatura, lanzando lo que en principio parecían señales de humo hacia Junts y cada vez han sido más claros. Escuchamos aquí, de hecho, al secretario general Miguel Tellado, ¿no? En una entrevista aquí en Hora 25 hace apenas unas semanas, cada vez guiños más claros de complicidad hacia ese partido, lo cual tiene mucho sentido político, como explicaba Sara hace apenas unos minutos, ¿no? Y evidentemente tiene sentido desde el punto de hora en el que se pasa página de todo lo que significó el procés y, sin lugar a ninguna duda, el fallo del TJUE ayer, el fallo de la Justicia Europea, que yo creo que tampoco conviene interpretarlo en clave, como hacía Puente, de desacreditación de tribunales españoles. El TJUE lo que hace es unificar doctrina y lo hace además cuando se le presentan cuestiones prejudiciales. Yo creo que debemos desdramatizar este tipo de cuestiones. El TJUE ha dicho la suya, digamos, frente a una serie de dudas o de cuestiones prejudiciales que se le planteaban, y eso es lo que opera en el marco de la Unión Europea,
un club al que evidentemente pertenecemos. Pero bueno, volviendo al análisis más pegado al terreno, yo creo que es evidente que el Partido Popular quiere congraciarse con Junts, no tanto con Puigdemont, que al margen de otras consideraciones, la política es cruelmente resultadista, como lo es el fútbol. Esperemos que no sea cruel para España el domingo. Puigdemont es un fracasado político. Puigdemont, su operación era ganar las elecciones en el 2024. No solo no le salió, sino que hay, por primera vez en la historia de Cataluña, un gobierno del PSC monocolor, sin ni siquiera una coalición con otra formación nacionalista. Y además el señor Puigdemont, Sara me corregirá, ya no ganaría las chapas, ya no gana ni primarias en su partido. Es decir, es que... Bueno, pues, siendo honestos, en realidad Puigdemont no ha ganado nunca unas elecciones en Cataluña que no sean unas elecciones catalanas, ganó unas elecciones europeas. Pero claro, él fue presidente por el paso al lado de Artur Mas, en 2017 quedó tercero. En 2021 ganó Illa, pero gobernó Per Aragonés, y en 2023 ganó Salvador Illa. O sea, quiero decir que aún tiene en su expediente esa asignatura pendiente, ¿no? La de ganar unas elecciones en Cataluña. Después podríamos entrar a analizar las condiciones de si ha habido pues una situación judicial que tampoco le ha jugado precisamente a favor, ¿no? Porque uno puede jugar un partido en plena forma cuando no tiene las manos atadas. Y sí que es verdad que aquí los partidos independentistas pues llevan años sufriendo también las consecuencias de haber judicializado un conflicto político. Jesús. Bueno, a mí yo reconozco que me impresiona el desparpajo con el que asistimos a esto de que la derecha política, mediática y ya veremos si judicial dice, bueno, hay que pasar página de la ley de amnistía. Porque yo digo que hoy ya está. Oye, pero vamos a ver, es que se nos ha olvidado que la ley de amnistía acababa con la democracia en este país. Era un golpe. Se comparó con el 23F. Un golpe de Estado. Por supuesto, era la venta de España al independentismo, etcétera, etcétera. O sea, es que fue muy serio esto. Y cuando digo lo de la derecha judicial es que vimos atogados en las puertas de los juzgados manifestándose contra esta ley antes de que conociéramos su texto siquiera. Esto ha sido muy serio, es decir, el pulso que desde las derechas, política, insisto, mediática y judicial, se lanzó en torno y con la excusa de la ley de amnistía, donde sí hubo una contradicción política evidente, que fue por parte de Pedro Sánchez, es decir, eso sería inconstitucional, no lo voy a abordar nunca. Bueno, cambio de opinión. Que por cierto, aparece de alguna manera también en el fallo del TJUE esta historia, ¿no? Al decir, oiga, no es una autoamnistía esto, eso es distinto. No entra el TJUE a valorar lo que son acuerdos políticos que se hacen en cualquier país, en cualquier democracia, para poder gobernar, cuando se alcanzan mayorías. Pero dicho esto, efectivamente el tribunal contesta las cuestiones prejudiciales, pero es que en esas respuestas deja muy claro que la ley de amnistía ni atenta contra el sistema judicial, ni atenta contra la seguridad jurídica, ni contra la igualdad ante la ley, ni contra las finanzas europeas, por supuesto. Es decir, desmonta todos los argumentos de toda esa campaña a la que asistimos. Entonces, empecemos por ahí. Porque claro, hoy se levanta uno por la mañana y yo veo que en los principales periódicos conservadores es que en unos ni aparece en portada el fallo del TJUE o aparece una cosita en una esquina. Y oiga, no, hay que situar las cosas con un poquito de, no sé, de coherencia, ¿no? Si era esto lo más grave que le había pasado a este país, cuando el Tribunal Máximo del Orden Jurídico Español, cuidado, a ver si se nos va a olvidar, Es que somos europeos, claro. Es justicia española. Entonces yo, y ya enlazo con la segunda parte del asunto, bueno, yo estoy a la espera, porque no me fío del todo, de que no vaya a haber una interpretación creativa en algún lugar del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional para seguir sin aplicar lo que dice el TJUE. Que por ahí iba, a mi juicio, las declaraciones muy impactantes que ha hecho hoy el ministro Óscar Puente. Porque claro, como hemos asistido en torno a la ley de amnistía ya a interpretaciones creativas que, por ejemplo, cambiaron el concepto jurídico de la malversación para no aplicar la ley de amnistía, pues oye, nunca se sabe. Estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Entonces, nos falta esa última parte. Y esa será la que veremos
¿qué hace Puigdemont con ella? Y efectivamente, él podría venir mañana mismo, pero corre un riesgo, porque el Supremo y desde luego la Audiencia Nacional no han levantado sus órdenes de detención. Así que políticamente Puigdemont tiene un problema, pero a la vez yo creo que la derecha tiene motivos para intentar pasar página, pero a mi juicio, hombre, alguna dosis de hipocresía hay ahí, porque es que fue, insisto, probablemente la operación de oposición política más contundente desde todos los frentes que yo recordaba. El quien pueda hacer que hagan hacia ahí, no lo perdamos de vista. Pero en fin, vamos a seguir hablando seguro de amnistía, pero es que mañana se cumple medio año del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. Es uno de los peores de la historia en nuestro país, y aprovechando esta efeméride sí que querríamos hacer pues un poquito de balance, ordenar en qué punto está la investigación, en qué ha cambiado nuestro sistema ferroviario desde entonces. Hay que decir que la principal hipótesis sigue siendo que la vía se rompió en un punto de soldadura a la altura de Córdoba, y esto nos ha llevado a preguntarnos cómo de frecuentes son este tipo de fallos. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y aquí hay que decir que en 10 años se han doblado este tipo de roturas, y esto es en parte por los recortes que hubo durante el gobierno de Rajoy, pero no solo, porque hoy resulta que nuestro país está invirtiendo mucho más que entonces, pero esta inversión sigue siendo inferior a la de Francia, Italia o Alemania. Sí, los datos de la Agencia Ferroviaria Europea lo dejan bastante claro. En los últimos 10 años hemos pasado de tener una tasa de roturas de 0,30 por cada tren kilómetro, esto último es una unidad que mide la intensidad del tráfico ferroviario, a tener 0,65, es decir, han aumentado un 114%. Somos el único país, de hecho, junto a Rumanía y Suecia, donde estos fenómenos se han más que duplicado. Pablo Salvador es profesor de Ingeniería Ferroviaria en la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos en una época de crisis, hay prioritarias otras inversiones, se ha ido posponiendo, pues llega un momento que al final la red de la nueva, ahora claro, se ha ido deteriorando, se ha ido sobre todo con el uso, y claro, llega un momento pues que toca cambiar las cosas, y si se va posponiendo pues empiezan a saltar las roturas. Estamos por lo tanto ante una falta de mantenimiento arrastrada. En 2011 la inversión para este concepto se reduce drásticamente en casi un 30% y llega a su mínimo histórico entre 2014 y 2015 con unos 45.000 euros el kilómetro. Como decimos, esto se hereda y cuesta corregirlo. Si te comparas por ejemplo con países más desarrollados como Alemania, Italia o Francia, pues estamos por encima en número de tasas. Entonces, claro, las comparaciones, como dicen, siempre son odiosas. Entonces, y aunque hoy superamos los 70.000 euros por kilómetro, si nos comparamos con los países homólogos al nuestro, seguimos muy lejos. Francia invierte el triple que nosotros y tiene una tasa de roturas 4 veces inferior a la nuestra. Alemania gasta un 43% más y su tasa es 3 veces inferior, e Italia, por su parte, que invierte también el triple, hace que tengamos casi el doble de roturas que ellos. Esto en cuanto a la radiografía de cómo están las vías, pero seguimos, Edu, pendientes de la investigación judicial que avance a su ritmo, pero es que después tenemos la investigación técnica que deja una conclusión más que llamativa. Resulta que roturas de vía como la que parece hubo en Adamuz son indetectables en nuestro sistema ferroviario, es decir, en otros la electricidad se hubiera cortado, pero en nuestro sistema no. Y aquí lo que te dice Adif, Edu, es que cambiar esto es casi imposible porque haría falta mucho tiempo y mucho dinero. Sí, en la parte judicial hay una causa abierta en el juzgado de Montoro, en Córdoba, y la magistrada encargada pues ha ido recopilando toda la documentación de las obras de la línea Madrid-Sevilla y también ha nombrado a un equipo de 3 peritos que van a elaborar su propio informe del accidente. En la parte puramente técnica, hoy hemos adelantado en la SER 2 novedades sobre las que trabaja la comisión de investigación. Primero, la presencia de unos baches en la zona de la rotura que fueron evolucionando, aunque es cierto que estaban en seguimiento. Se va a investigar si esos baches pudieron acelerar la degradación de la soldadura. La segunda y más llamativa, a través de un informe al que hemos tenido acceso, es la razón por la que la rotura no se detectó. La noche de antes el carril ya presentaba una rotura franca y, al igual que un cable, cuando lo cortas, lo normal es que la corriente se pierda. Pues esto no ocurrió, Pablo. La corriente solo reflejaba una bajada de medio voltio y no llegaba a disiparse porque volvía al circuito de vía a través del cable de guarda y los postes de catenaria que están en los carriles exteriores. Así que esto hace invisible cualquier rotura. Fuentes de Adif reconocen esta característica de las líneas de alta velocidad, pero explican que aunque tuvieron una propuesta sobre la mesa para solucionarlo, no se podía ejecutar porque habría que levantar todo el sistema,
tampoco era el objeto del contrato y tampoco cumpliría la normativa de tensión para estas instalaciones, de manera que se evita exponer a los trabajadores a altas tensiones. Adif dice que este riesgo se mitiga con las auscultaciones que hacen los trenes, pero lo cierto es que de las 44 que ha habido desde 2017 en alta velocidad, según el informe, ninguna se ha detectado con este método. Pues esto no ha podido cambiar, Edu. Sí que ha habido cosas que se han modificado en el sistema ferroviario español. Si resumimos, podemos decir que los trenes, o por lo menos parte de los trenes, van más lentos en España y que además el número de viajeros ha caído. Pues todo ha estado bastante condicionado por los grandes cortes que hubo tras el accidente. Primero el de la Madrid-Sevilla y después el de la Madrid-Málaga, que estuvo casi 3 meses cortada por la caída de un talud en Alhora. La alta velocidad acumula una caída del número de pasajeros de casi el 17% hasta mayo. Desde entonces la demanda se va recuperando poco a poco, pero todavía sigue por debajo de los niveles del año pasado. Ocurre lo mismo en el resto de servicios ferroviarios. En cuanto a la circulación, lo que ha aumentado es la presencia de limitaciones de velocidad. Desde el 20 de enero, cuando contamos aquella limitación de la línea Madrid-Barcelona, y hasta mayo, estos topes de velocidad han aumentado un 86%. Hay 1.175 y afectan a más del 10% de toda la red. 8 de cada 10 de esas nuevas limitaciones tienen que ver con el estado de la infraestructura. Pues un trabajazo de Edu Hernández. Gracias, Edu. Hasta luego, buenas noches. El gigante asiático acusa a Donald Trump de mentir de manera maliciosa al afirmar que China intentó influir en las elecciones de 2020, las que ganó Joe Biden, y lo hace cuando faltan apenas 2 meses para que los dos países se reúnan en la Casa Blanca. Pekín, Adrián Foncillas, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Lo que busca Trump con este discurso es sembrar dudas sobre las elecciones de mitad de mandato, las que se van a celebrar en noviembre y que no pintan nada bien para los republicanos, pero lo cierto es que estas acusaciones no se aguantan. No se aguantan, entre otras cosas, porque el actual director de la CIA estudió si se habían producido estas injerencias y llegó a la conclusión que no. Son solo invenciones que buscan denigrar a China, es la respuesta de Pekín a las acusaciones de Trump sobre las injerencias en las elecciones que perdió contra Joe Biden. El Ministerio de Exteriores le ha exigido que deje de utilizar a China por motivos electoralistas y no ha querido desvelar si este nuevo incendio pone en peligro el viaje de Xi a Washington de septiembre. No es la única aflicción, también ha pedido Pekín a Trump que retire la reciente normativa discriminatoria hacia los periodistas chinos, quienes solo podrán permanecer en suelo estadounidense durante 90 días cuando el resto disfrutará de un visado de 240. Esta tarde Xi no ha necesitado nombrar a Estados Unidos cuando en una conferencia de inteligencia artificial en Shanghái ha criticado a los que estiran el concepto de la seguridad nacional para privar de sus chips al resto. Ha dicho el presidente chino que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ser una sinfonía global y no el monopolio de un país. Y el otro gran foco de interés internacional es el Reino Unido, porque el Partido Laborista ya tiene nuevo líder. El exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ha sido nombrado oficialmente, líder de la formación, pero es que el lunes va a ser investido primer ministro. Londres, María Sabarís, buenas noches. Buenas noches. No sé si sabemos ya cuáles van a ser los grandes ejes de Burnham y en qué se va a diferenciar de Keir Starmer. En su primer discurso como líder del partido, Burnham ha asegurado que este será el cambio más importante que ha vivido el país en los últimos 40 años. Dice estar preparado para liderarlo y para corregir el rumbo equivocado que, a su juicio, tomó el Reino Unido en los años 80, en una clara referencia a las privatizaciones impulsadas durante el thatcherismo. Afirma que el Estado perdió el control de sectores esenciales como la vivienda, el agua, la energía o el transporte, lo que disparó el coste de la vida. Por eso, el exalcalde de Manchester promete ahora recuperar el control público de esos sectores, descentralizar el poder político y dar más competencias a los gobiernos locales para repartir, dice, mejor la riqueza por todo el país. Pues nos queda muy poquito tiempo de análisis, pero Jesús, ¿tiene margen todavía el Partido Laborista para remontar? Keir Starmer arrasó, decepcionó y ahora vuelve a cambiar el liderazgo. ¿Hay margen para la remontada? Sobre todo yo lo que creo es que no tiene nada que perder. Es decir, estaba en tal punto de debilidad el Partido Laborista y era tan preocupante, y lo es, el punto en el que está la extrema derecha populista en el Reino Unido,
que tenían que apostar. Y en el laborismo británico, que no es fácil dar giros de timón tan contundentes, yo creo que las medidas que hasta ahora conocemos, y sobre todo el discurso en el que ha dejado muy claro más laborismo, más audacia, más izquierda, bueno, yo creo que es la apuesta de una socialdemocracia que parece darse cuenta de que las contemplaciones en la era de nuevo, respecto a los años 80, de nuevo estamos en la era de la desregulación. El término regulación es el que pone de los nervios a los tecnooligarcas, al trumpismo, a toda la ola reaccionaria. Bueno, pues el nuevo laborismo parece que apuesta por ir de frente contra toda esa ola, ¿no? Bueno, veremos si lo consigue, ¿no? ¿Va a funcionar, Mariano? Pues es difícil saberlo. Yo he estado este verano en el Reino Unido y realmente a la emergencia de Reform del partido de Farage, que por otro lado está teniendo problemas importantes con las acusaciones, en fin, de sus amistades peligrosas y de su financiación, pero al margen de ello, electoralmente es un cañón, digamos, y amenaza esas elecciones de 2028, 2029. En un país que ha tenido en una década 6 o 7 primeros ministros, es muy difícil decir que algo va a funcionar. Claro. Los laboristas están en crisis y los Tories también están en crisis, claro. Sara. Sí, pienso lo mismo, ¿no? Aunque la música suena bien, veremos si el discurso que hace el nuevo líder del Partido Laborista es capaz de traducirlo después a la práctica, pero sí que por lo menos reconforta que la receta que ponga encima de la mesa no sea la de comprar la agenda a la extrema derecha para combatir a la extrema derecha, ¿no? Que está siendo un poco el pecado de las fuerzas conservadoras, pero también de buena parte del socialismo en los países europeos. Por lo tanto, sí, es el 7º primer ministro en una década. La verdad es que me fascina la caída de Starmer tras haber logrado mayoría absoluta en julio del 2024, que esto es antes de ayer, y efectivamente la crisis del coste de la vida, el efecto del Brexit, la pandemia, las consecuencias de la inestabilidad y el contexto económico complejo y político no se lo pondrán nada fácil, pero lo que digo, como mínimo la música suena distinta, veremos si esa receta la aplica y le funciona. Es que el mundo está muy raro. Es decir, tenemos un presidente de Estados Unidos de repente diciendo, no, oiga, es que las elecciones en mi país sufrieron una injerencia china. Es que, claro... Bueno, se empieza intentando un asalto al Capitolio y se termina poniendo en duda el siguiente proceso electoral. Se empieza diciendo que las elecciones no son fraudulentas, etcétera, y eso lleva al asalto al Capitolio, y luego, efectivamente. China es hoy lo que hace muchísimos años, los más viejos del lugar lo recordamos, el maligno era Rusia, ahora es China, y lo utiliza. Pero a mí me parece, solo doy un detalle que me llama la atención para bien en ese sentido. Las principales cadenas de noticias de Estados Unidos no han querido dar ese discurso en directo porque lo consideran falsario. Y ni siquiera la Fox News, la cadena más proclive, que más ha apoyado y que desde luego elevó a Trump en la primera legislatura, ha dado cortes, pero no ha dado el discurso entero, precisamente por esto. Desde luego, hay pequeños destellitos de esperanza ahí en el fondo. Por ejemplo, el Mundial del domingo, vamos a ver esta foto entre Trump y Sánchez, pero sobre todo vamos a ver qué pasa con España, qué pasa con Argentina. Sara, ¿te atreves a hacer porra? Pues no, la verdad es que yo vivo emocionalmente emancipada del fútbol, la verdad, lo tengo que admitir. Eso da mucha paz. Sí, absolutamente, vivo en paz y por lo tanto me da un poco absolutamente igual. Me sabe mal decirlo, pero es así, me interesa mucho más la foto del palco, qué pasa entre Sánchez y Trump, y si Trump al final tiene que acabar dando la victoria y celebrando la victoria de España, cosa que no sé cómo se lo va a tomar, que no otra cosa, la verdad. Por lo tanto, porra, pues no me atrevo a hacerla, pero... porque no le presto tampoco mucho interés. ¿Vosotros algo más? Sí. Yo estoy de los nervios, o sea, no... Ha llegado y me ha dicho, el resto me da igual. Porra, Jesús. Yo, en primer lugar, porra, yo me conformaría con el 1-0 de hace 16 años. Bueno, con eso me bastaría. Y segundo, respecto al palco que dice Sara, cuidado, no vaya Trump a enredar con Infantino lo que sea. Eso, cuidadín, hay que estar muy atento. Veremos qué pasa. Jesús Maraña, Sara González, Mariano Alonso, gracias a los tres. Gracias. Gracias, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.